Tuve que luchar desde que nací. Contra 2 reinas que querían quitarme la vida. Contra innumerables hombres que decían amarme. Lo único que querían era mi trono. El Papa y media Europa conspiraron contra mí. Pero mi más feroz oponente era mi propio corazón. Mujeres que hicieron la historia. Isabel I, casada con Inglaterra. Yo fui la reina de Inglaterra y la cabeza de la Iglesia anglicana. Reiné sobre un pueblo orgulloso. Había guiado a mi país a través de las tormentas de una guerra religiosa, pero ahora me enfrentaba al mayor desafío de mi vida. España me había declarado la guerra. La mayor potencia mundial enviaba su tremenda armada contra nuestra pequeña isla. Me había vuelto demasiado poderosa para ellos. El rey español me odiaba y me llamaba hereje porque no era católica. Sur de Inglaterra, 1588. 130 barcos españoles, galeras armadas, se acercaban a la costa de Inglaterra. Estaban tripuladas por 30.000 soldados, la Armada Española. Tuve miedo. En ese momento pensé, Inglaterra está perdida. Esta batalla, mi pueblo. Solo soy una mujer. Solo tengo el cuerpo de una mujer, débil pero orgullosa. Hombres por Inglaterra. No hay otra forma de ponerlo. Me ahogo. Cuidado su peluca. Señora, sus tropas están listas. Cómo detesto las guerras. Todo el dinero, todo el derramamiento de sangre. Y no se sabe cómo va a terminar. ¿Puedes decirme qué está pasando fuera? No podemos ver nada. La niebla reduce la visibilidad. Los soldados están inquietos. Le aconsejo que hable con ellos. Quieren ver a su reina. Si nuestra armada fracasaba allí, solo mis soldados podrían salvar nuestro país. No sabía lo que pasaba en el mar, pero sabía que mis hombres creían en Inglaterra. Y sobre todo, creían en mí. ¡Presenten armas! ¡A la derecha! Yo tenía un arma que les daba valor. Mis palabras. He venido a vosotros, a morir o a vivir con vosotros en combate y yacer en el polvo. Por mi Dios y por mi reino, por mi pueblo, por mi honor y por mi sangre. Solo tengo el cuerpo débil de una mujer, pero tengo el corazón y el coraje de un rey de Inglaterra. Y mi corazón se llena de odio cuando pienso que España se atreve a invadir las fronteras de mi país. Yo era solo una mujer, pero era la mujer más poderosa del mundo. Hasta ahora había superado todos los retos, algo que nadie había previsto, ni siquiera yo.
Mi nacimiento fue una gran decepción. Una niña. Una vez más, sin sucesor al trono para mi padre. Las mujeres eran solo títeres en los juegos de poder de los hombres. Mi padre, el rey Enrique VIII, tenía 6 esposas. Necesitaba un heredero varón. Divorcios, ejecuciones, incluso llegó a separarse de la Iglesia Católica. Esto le convirtió en enemigo del Papa y de la España católica. Mi padre tuvo solo 3 hijos. Mi medio hermano Eduardo, que murió muy joven, mi media hermana mayor María y yo. Hampton Court. Me sacaron de casa cuando era niña, al campo. Aquí tenía que aprender todo lo que debía saber una princesa. Pero eso no era suficiente para mí. Quería tener los mejores maestros, y los tuve. Sol, Tierra, Luna. ¿Qué cuerpos celestes giran en torno a otro? Según Copérnico, la primera esfera y la superior es una de las estrellas fijas. El siguiente planeta es efectivamente Saturno. ¿Y cuánto tiempo necesita para recorrer toda su órbita? Su órbita dura unos 30 años. ¿Y después? Después siguen Júpiter, Marte y luego la Tierra, seguidos de Venus y Mercurio. Y en el centro está el Sol. Hablaba 6 idiomas diferentes. Estudiaba los clásicos antiguos, dominaba la retórica y me encantaban las matemáticas. A los 15 años estaba mejor formada que la mayoría de los hombres de mi clase. No quería ser inferior a ellos en nada. Quería prepararme para la lucha por la corona de Inglaterra. Cuando tenía 20 años, mi media hermana María ascendió al trono. Y así comenzó mi pesadilla. Londres, 1554. Torturarlos, colgarlos y quemarlos a todos. Majestad, serían cientos. Tanto mejor. Esta plaga de protestantismo debe ser erradicada ahora mismo. María Tudor era muy diferente a mí. De hecho, teníamos el mismo padre, pero diferentes madres. La suya era española, la mía inglesa. Ella era católica. Me habían criado en la fe protestante. Majestad, por favor, reconsidere esto. Es su gente. En las calles le llaman... Lo sé. Lo sé. La sanguinaria. ¿No cree que ya es hora de que las ovejas perdidas vuelvan a nuestro rebaño, señora? Ovejas. Sí, eso es lo que son estos ingleses. Tostarudos y estúpidos. Basta con mirar a mi hermana, la princesa Isabel. Ella es la peor de todos estos protestantes. No entiendo, Majestad. ¿Qué es lo que no entiendes? Con todo respeto, el pueblo ama a su hermana menor. ¿A la hija de esa ramera de Ana Bolena? Está conspirando con todos esos malditos protestantes. Encerradla en la torre. Torre de Londres, 1554. Al final me encerró. Cada día esperaba que llegara la muerte. Muchos ya habían sido ejecutados en este mismo lugar.
También mi madre, Ana Bolena. Intenté desesperadamente hacer amigos en la soledad. Supliqué a María que me escuchara. Durante meses lo intenté en vano. Y por fin me recibió. María quería que Inglaterra volviera a ser católica. Y yo me interponía en su camino. Era la siguiente en la línea de sucesión al trono, y bien lo sabe Dios, no era amiga de su iglesia. ¿Qué quieres? Que me escuche. ¿Y? ¿Por qué me trata como a una enemiga? ¿Acaso no lo eres? Majestad, soy su hermana. Has traicionado la verdadera fe. ¿Y quieres mi trono, bastarda? Te has aliado con estos herejes que quieren quitarme la vida. Voy a devolver a esta isla a la verdadera fe y tú no te interpondrás en mi camino. El Papa y España están conmigo, hermanita. Se lo juro. Nunca he participado en ninguna conjura contra usted. Le soy leal, soy su súbdita y siempre lo seré. ¿Te has vuelto católica de repente en la torre? Deme tiempo para comprender mejor su fe. La estudiaré y me convertiré. Se lo ruego, déjeme ir. Haré todo lo que me pida. Lo juro. Por todo lo sagrado. Había aprendido a ser una buena actriz. No me costaba mucho mentir. Su fe no me importaba. Quería vivir. Ella me creyó y me dejó en paz. Hatfield House, 1558. Me trasladé al campo, lejos de Londres, lejos de María. En este remoto lugar me enteré de que esperaba un hijo de su marido, el rey de España. Pero en lugar de un heredero al trono, tuvo úlceras. Después llegó la noticia que lo cambió todo. María había muerto. Y de repente yo era la reina de Inglaterra. Londres, 1558. Heredé un legado difícil, pero no podía esperar a reinar. El destino de Inglaterra estaba por fin en mis manos. Por desgracia, tuve que hacerlo con hombres mayores que siempre lo sabían todo. ¿Mis señores? Hoy soplan nuevos vientos en Londres. Señora mía, no me gusta decirlo, pero usted hereda un país pobre en los confines de Europa, con las arcas vacías y un pueblo dividido por la fe.
Entonces parece que tenemos mucho que hacer. No os he hecho a todos mis consejeros simplemente para divertiros. ¿Qué sugieres, Cecil? Señora, ya que me lo pide directamente, por favor, ponga fin a los procesos contra los herejes. Libere a los prisioneros. El pueblo se lo agradecerá. Muy bien. Haz lo que sea necesario. Y planea mi viaje por Inglaterra. Pero, Majestad, es un viaje muy duro en la suciedad. Usted es la reina, por lo tanto, le pido que no ponga en peligro su salud. Mi pueblo debe verme. Y yo quiero ver a mi pueblo cada año. Eso es demasiado peligroso, ya que todavía hay un montón de católicos que quieren su vida. Pero tengo a todos estos fuertes caballeros aquí para protegerme. Majestad, con todo respeto, usted no conoce a estos locos. Créame, necesitaríamos un ejército entero contra ellos. Majestad, no es usted quien debe ir, sino los soldados de nuestro ejército. Si usted lo permite, eso es lo que Inglaterra necesita, un golpe contra los católicos. Si quiero vivir, debo dejar vivir. Y para gobernar, necesito al pueblo, a mi pueblo, sin importar las creencias, sin importar la posición. Se trata de Inglaterra, no de religión. No me interesan sus almas. Quiero tolerancia. Saldremos de Greenwich hacia Dartford, donde me gustaría ser recibida por Lord Cobham. Luego iremos al Palacio de Eltham, al de Nonsuch y después a Glastonbury, donde quiero que me reciba el alcalde. Luego visitaremos a Lord Fitness en West Horsley. Me gustaría hacer 2 o 3 paradas en pequeños pueblos. Sugeridme algunos adecuados, caballeros. Y a finales de septiembre estaremos de vuelta. Durante este viaje pude conocer y comprender mi reino. Inglaterra era terriblemente pobre, la nobleza corrupta, todo estaba como paralizado. Como si el tiempo se hubiera detenido. Mi pueblo era horriblemente inculto. Había pocas escuelas, casi nadie sabía leer y escribir. Mis súbditos se morían de hambre. Yo quise cambiar eso. La cría de ovejas necesitaba prosperar. El paño inglés era muy apreciado en los mercados europeos. Yo apoyaba a los comerciantes, mercaderes y hombres de negocios, a todos los que tenían ideas y que por tanto hacían a Inglaterra más rica, fuerte y poderosa. También apoyaba a las universidades. Necesitábamos inteligencia para conseguir todo eso. Gobernar era mi pasión. Era agotador y me quitaba fuerzas, pero era lo que yo quería. Todo podría haber sido tan bonito, de no ser por este pequeño punto delicado. Conde de Feria, bienvenido a mi nueva casa. ¿Ha venido a rendirnos homenaje o a declararnos la guerra? Majestad, tengo el gran honor de anunciar que Felipe, por la gracia de Dios, rey de España, las 2 Sicilias de Jerusalén, de Hungría, de Dalmacia, de Croacia... ¡Qué fanfarrones! Archiduque de Austria, duque de Borgoña, de Brabante y Milán. ¡Oh! Conde de Barcelona, Flandes y de Tirol. Lo sé, lo sé. El rey quiere pedir su mano. ¿De verdad? ¡Qué honor! Pero me gustaría discutir primero los beneficios de la virginidad. Pienso en nuestra Madre de Dios. Y reflexionemos sobre las bondades del celibato, porque da espacio y tiempo para gobernar.
Y ese es mi deber en este trono. Soy la reina, líder de Inglaterra ante todo. No una candidata al matrimonio. Majestad, esa es su opinión, pero si no tiene hijos, ¿quién heredará el trono? Como ve, todavía estoy bastante viva. Y mientras tanto, me encantaría que la amistad entre nuestros países siguiera floreciendo como hasta ahora. Me ha quitado mucho tiempo. Discúlpeme. No quiero verlo más. ¿No hay nada más importante? ¿Qué es lo que os molesta tanto? ¿Qué pasa con los hombres? Me persiguen constantemente como perros. ¿Por qué el rey de España está interesado en mí? Ese papista pretencioso. ¿Solo porque es de Madrid? Majestad, el rey está esperando una respuesta. Su proposición nos parece bastante seria y casarse con él sería muy sensato desde el punto de vista político. ¿Entonces estoy en un mercado de ganado? Me siento como si me presentarais como una vaca. ¿Quién quiere comprar este magnífico animal? Majestad, solo se trata del bienestar de Inglaterra, de un heredero al trono. O me voy a la cama con España o quizás con Francia. Lo principal es que tengáis pronto a vuestro heredero al trono. Varón ilegítimo. Cállate la boca. Inglaterra no necesita a España, ni un secretario de Estado impertinente que se atreva a decirle a su reina con quién debe casarse o no. Majestad, le ruego... No permito debates públicos sobre la sucesión. Cuidado. Si dices que solo soy una mujer una vez más... Dile al rey de España que lo pensaré. Hice esperar un poco más al español antes de rechazarlo. Prefería reinar a casarme y divertirme. Pues tenemos estos azules de Robert Hare de Leicester. Los verdes del conde de Norfolk. O quizás las perlas de Francis Drake. Estupendo. Las perlas me encantan. ¿No son perlas de piratas, señora? Bueno, sin nuestros pequeños aventureros, todos los bonitos tesoros permanecerían en España y sería una pena. ¿Vendrá él hoy también? ¿Francis? Navega por las costas del Nuevo Mundo. Eso espero. Francis Drake. Era un secreto bien conocido que se beneficiaba de su piratería. Los españoles se enfurecían. Después de todo, eran sus barcos los que él saqueaba. Estoy realmente muy ansiosa por ver cuánto tiempo durará esto. ¿Quién dice que el Nuevo Mundo solo pertenece a los españoles? ¿El Papa? Pero por favor, ¿quién le escucha? Ciertamente no un pirata. Lo principal es que sigue entregándome mi parte. No queremos bailar con el mismo vestido 2 veces. No bebo, apenas como. Y no tengo amantes. Este es mi único vicio. ¿Y qué pasa con Robert Dudley?
Robert. Si hubo un hombre en mi vida, fue él. A bailar. Música. Fue mi gran amor. Inteligente, encantador, divertido. Por desgracia, lejos de mi nivel. Y además casado. Nuestra relación no solo provocaba rumores en mi corte. Toda Europa hablaba de mí. ¿Por qué la reina no tiene un rey a su lado? Tuve un montón de pretendientes. Felipe de España, demasiado católico. Mi guapo sueco Eric no podía esperar. El zar Iván, demasiado malvado. Et voilà, François, mi linda ranita francesa. Solo tú, Robin, mi petirrojo, fuiste capaz de tocar mi corazón. Robin, no seas estúpido. Nunca. ¿Por qué no? Rechazas a todos, españoles, franceses, católicos, protestantes, ricos, poderosos, a todos. ¿Crees que debería meter a mis enemigos en mi propia cama? ¿Un marido que me diga cómo debo reinar? ¿Hijos que quieren mi corona? Si no muero en el parto. Si no quieres a ninguno de ellos, elígeme a mí. Isabel, elígenos. Mi querido Robert. ¿Una reina ante el altar, ante Dios, con un caballerizo? Eres la mujer más poderosa de este país. Puedes hacer lo que quieras. Así es. Por eso no quiero casarme. No. Seguiré siendo virgen, casada con Inglaterra. ¿Quieres secarte como una rama de árbol en mis brazos? Simplemente no quiero poner en juego mi corona. Ni por amor, ni por una aventura. Si no me caso, permaneceré libre. Señora, perdóneme. Tengo malas noticias. No pongas esa cara, Cecil. Dilo ya. María de Escocia ha dado a luz un hijo. No tengo que decirle lo que significa eso. Ya es hora de que busque un esposo. O tiene un hijo, o pronto tendremos a un católico o un extranjero en el trono. María Estuardo, mi prima católica, la reina de Escocia. Para los católicos, ella era la legítima sucesora de mi padre. Y ahora ella tenía algo más que yo no tenía. Un heredero varón para su país. Escocia. Quería unir este país con Inglaterra, pero ahora el viento estaba cambiando. María y sus aliados no descansarían hasta que ella o su hijo llevaran la corona inglesa. Pero los amoríos de María arruinaron sus planes políticos. Su marido fue asesinado por uno de sus amantes. Era demasiado. ¿Un asesinato por amor? Qué estupidez por su parte. La nobleza escocesa quería eliminarla. La obligaron a abdicar. ¿Y qué hizo? Huyó de su reino. Apareció en Inglaterra y me pidió ayuda a mí. ¿Qué iba a hacer con ella?
¿Por qué vacila tanto, señora? Eche a María a la torre. Pronto podría sentarse en su trono si no hacemos nada. Los católicos de Inglaterra ven su oportunidad de tomar el trono. En la torre no. Pronto habrá una conspiración católica contra nosotros en el país. Mejor un castillo con todas las comodidades y no permitirle que lo abandone. ¿Quiere gastar dinero en esta católica? Si la encerramos en la torre, pondremos inmediatamente a media Europa en nuestra contra. No quiero la guerra. Inglaterra no está preparada para eso. Majestad, se lo ruego. Tiene que ser dura. Ella era mi enemiga, sí, pero también era de sangre real como yo. ¿Debía encerrarla? ¿María me habría hecho lo mismo? Ponla en arresto domiciliario, pero acorde con su estatus social. Dale vestidos, doncellas, todo lo que necesite. Quien es bien tratado no se queja. Y todo el mundo se calmará, porque quien no puede agitarse más no puede ser peligroso para nadie. Jaque. Pero me había equivocado. Pronto llegó la respuesta de Roma. Una reina católica encadenada por protestantes. Aunque las cadenas fueran de oro, era demasiado para el Papa. Supuesta reina de Inglaterra, servidora del mal, hereje. Isabel está excomulgada y yo, el Papa Pío V, declaro ilícita su pretensión sobre el trono. ¿Lo ve? Cuidado. Isabel se pondrá furiosa y encerrará a todos los católicos. Y quizá a ti también. Por favor, ella nunca se atreverá a hacer eso. Soy la prima real de la reina, ¿verdad? Debo advertirle, puede ser muy peligroso. Se lo ruego. Deténgase. ¿Pero por qué debería hacerlo? Por fin está pasando algo. Los católicos aquí en Inglaterra son valientes, me ven como su reina. Van a luchar por mí. Señora, ¿no ve el peligro en esto? Isabel está ahora fuera de la ley. Todos los católicos la quieren matar. Todo el mundo desea su muerte. Isabel no puede tolerarlo, créame. Tomará represalias. Se lo advierto encarecidamente. Manténgase a distancia. De lo contrario, usted misma estará en peligro. ¡Excomulgada! ¡Qué arrogancia! Debemos reaccionar. Si quiero vivir, debo dejar vivir. Lo juré cuando accedí al trono. Quería ser tolerante, y lo fui. Hasta este día. Busca a Walsingham. No necesitaba ningún perro de presa. De hecho, no lo soportaba. Pero en aquel momento era el hombre adecuado. Francis Walsingham hizo arrestar y matar a miles en mi nombre. Descubrió cada conjura contra mí. ¿Cómo lo descubrió todo? Nunca se lo pregunté. ¿Seguía siendo una buena reina? Ahora tenía sangre en mis manos. La sangre de mi propia gente. Tuve que hacer lo que no quería porque no tenía otra opción. Y tuve que soportar esta carga sola.
día tu espía favorito llamará también a mi puerta. ¿Sabes cuántas conjuras ha habido contra mí solo este año? Supongo que muchas. Siempre pensé que no querías ver el interior de las almas. Siempre pensé que querías... ¿Cómo te atreves a reprocharme? No sabes nada. La tortura no es agradable, no. Pero no hacer nada sería un gran error, un signo de debilidad. No puedo dejar que la alta traición quede sin castigo. No. No puedes hacer eso. Robert, ¿qué querías decirme? Quizás tus hombres van demasiado lejos. Tu enemigo no es tu pueblo, sino España y Roma, que conspiran con María. Y es ella quien está poniendo a los católicos de tu país en tu contra. No hay pruebas de eso. Había salvado a María de la Torre. Le había dado un castillo y sirvientes. Y luego esto. Robert tenía razón. Todo ese tiempo ella estuvo colaborando con el Papa y el Rey de España. Estaban todos juntos en esto. Planeaban derrocarme o incluso asesinarme. Yo no quería que fuera verdad. Pero Walsingham me entregó la evidencia. Las cartas cifradas no dejaban lugar a dudas. Tenía que actuar. María Estuardo fue juzgada y condenada a muerte. Solo se necesitaba mi firma para enviarla al patíbulo. El intento de asesinato es alta traición. La reina debe firmar la sentencia. ¿Alguien puede convencerla? ¿Agobiarla? Dios mío. María debe desaparecer. No entiendo esta vacilación. El pueblo también está impaciente. Es difícil entender por qué los otros traidores han sido ejecutados y ella no. No se decapita a una reina de un plumazo. ¿De un plumazo? Hubo un juicio apropiado y la sentencia fue unánime. Esperaba más habilidad diplomática de tu parte. ¿Qué crees que pasará si decapitamos a esta reina católica? Francia y España nos declararán la guerra. Isabel es lo suficientemente lista para saber que Inglaterra no sobreviviría a una guerra así, y María es una reina ungida elegida por Dios. Si la decapitamos, se puede decapitar a cualquier monarca, incluida Isabel. Sí, eso podría pasar. Por eso, debemos ser más rápidos, ¿no? ¿Qué era justo? ¿Y qué no? Eso era irrelevante. ¿Era ella o yo? Rece con nosotros. Si realmente queréis rezar por mí, os lo agradezco. Sin embargo, no puedo unir mis oraciones a las vuestras porque no tenemos la misma religión.
Perdóneme. Te perdono de corazón y espero que acabes con todo mi sufrimiento. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor. ¿Quién? ¿Quién se ha atrevido a hacerlo? ¿Quién me ha traicionado? ¿Quién de estos malditos consejeros ha ordenado la ejecución? Quiero su cabeza. Usted misma lo firmó, Majestad. Pero nunca lo he enviado. ¡Nunca! Tú lo sabías. ¡Tú! Londres, 1572. Había traicionado lo que era importante para mí, mi condición real, mi convicción. ¿Qué escribirían sobre mí en el futuro? ¿Qué pensarían de mí? ¿Isabel la Grande o Isabel la Cruel? ¿No era yo más que una asesina? No. Soy la reina de Inglaterra. Y todo lo que hago es por el bien de este país y mis súbditos. Inglaterra es mi destino. Y ahora mi destino es también el de Inglaterra. Inglaterra me necesitaba ahora, porque España nos había declarado la guerra. ¿Qué debemos hacer? Nos superan en número, están fuertemente armados y tienen experiencia. Nosotros no. La Armada española nos supera. España domina los mares. Luchar contra ella en mar abierto es una locura. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Señores? Señora, ahora entran en nuestras aguas, las que no conocen ni el viento ni las corrientes y mucho menos las mareas. Dejemos que naveguen hasta el Canal de la Mancha y luego ejecutemos nuestro plan. ¿Nuestro plan? Cargamos un par de veleros con brea. Los incendiamos y los enviamos hacia los barcos españoles en medio de su formación. Si el viento nos es favorable. Habrá pánico, cortarán las anclas y la orgullosa armada se dispersará en todas direcciones. Como he dicho, solo si el viento nos es favorable. Y luego los atacamos, una nave tras otra. Esa es nuestra oportunidad, la única que tenemos. Entonces, debemos aprovechar la oportunidad que tenemos. Que Dios nos ayude. La venganza por María Estuardo era solo una excusa. Se trataba de dominar los mares. Qué rápido cambia todo. El rey de España, el que había pedido mi mano, enviaba ahora a su armada para derrotarme. La batalla naval tuvo lugar frente a nuestras costas. Había una persistente incertidumbre. De repente los cañones dejaron de tronar en el mar.
¿Son barcos españoles? No lo sé. ¿Preparamos los cañones, Excelencia? No. Es nuestra flota. ¡Son nuestros barcos! ¡Hemos vencido! Inglaterra estaba salvada. España, la potencia mundial, había caído de rodillas. Ahora comenzaba una nueva era. La mía. Llevé la corona inglesa durante 45 años. Nunca me casé y no tuve hijos. Nunca estuve sola, pero a menudo me sentí sola. Ese fue el precio que tuve que pagar. ¿Un precio demasiado alto? No lo creo. Isabel murió en 1603, tras 45 años de reinado. Eligió como su sucesor al hijo de su adversaria, María Estuardo. Toda una época recibió su nombre, la era isabelina. Su victoria sobre España marcó el nacimiento del Imperio Británico.